Buenos días y bienvenidos al episodio de hoy, el séptimo episodio de la Conexión Directa. Tenemos a un invitado muy especial, no es solamente nuestro, como siempre conocido, gran rabino Gabriel Benayon, sino que hoy es el invitado destacado. Como todos saben, el episodio de hoy trata sobre la ansiedad y bueno, ¿quién mejor a traer a este episodio que el creador del método Benayon? El creador de un método que en poco tiempo, tal vez tan solo en un par de días, en una semana, puede ayudar a todo el mundo a reducir la ansiedad. Este método ha ayudado a políticos, negociantes, a todo el mundo en todos lados, desde Argentina hasta Miami, a todos lados, próximamente en Europa, hasta el Caribe. Y bueno, queremos agradecerle muchísimo al rabino, queremos agradecerle muchísimo a elmetodobenayon.com por patrocinar el episodio del día de hoy. Con eso dicho, bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy curioso también y estoy muy feliz porque tal vez no tenga la gente una semana para aprender sobre la ansiedad y aprender cómo, ¿sabes? Todo lo que hay para saber. Pero en media hora, una hora, vamos a poder educarlos lo suficiente, vamos a poder tomar suficiente interés al respecto que aquellos televidentes, aquellos oyentes que tengan ganas de escuchar más van a poder ir al metodobenayon.com a aprender cómo manejar su ansiedad. Con eso dicho, rabino, le tengo una pregunta muy importante. Yo tengo entendido que en el cuerpo, ¿verdad? Un cierto nivel de estrés, ansiedad, felicidad, tristeza, todo hasta cierto punto es normal, es saludable. La ansiedad es un mecanismo que tenemos para reaccionar a nuestro ambiente, a nuestro alrededor. ¿Cómo sabemos ¿Qué información? ¿Cómo sabemos cuándo estamos cruzando la raya entre la ansiedad que es natural, la ansiedad que nos produce nuestro instinto humano y pasamos a lo que viene siendo la ansiedad que es dañina, la ansiedad que produce ataques de pánico, que te quita calidad de vida, la ansiedad que tanta gente lastimosamente sufre y que gracias a Dios usted ha podido ayudar a muchísima gente con sesiones de coaching, con sus cursos, con sus charlas y todo lo que ha hecho? Bueno, gracias por esta invitación a este podcast tan famoso y tan especial. Gracias por proponer este tema, que es el tema que trato de enseñar en los últimos 20 años. Quiero aclarar, para el que no lo sabe, de mi propia experiencia. Ya voy a ir a tu pregunta, pero yo quiero aclarar que cuando yo enseño a partir de mi sufrimiento. Hay quizás maestros, rabinos, líderes religiosos que cuando te enseñan a partir de que ellos saben y tú no sabes esto que te están enseñando. Tú estás de alguna manera en esa dimensión de vacío y ellos llenan ese vacío. Así es. Ellos están arriba tuyo de alguna manera. Y yo no enseño todo lo que quiero compartir sobre la ansiedad a partir de simplemente conocimientos. A partir de teoría. A partir de teorías. Yo quiero enseñar a partir de mi experiencia, a partir de mi oscuridad, a partir de mis demonios internos que los tuve hace 20, casi 21 años, cuando sufrí de ansiedad y de ataques de pánico. Y por eso mi misión en la vida es impartir esta experiencia y este conocimiento que desarrollé para que en pocas horas, en pocas sesiones, la persona pueda terminar con su ansiedad. Entonces, tu pregunta, sí, la ansiedad es una fuerza, es una energía natural que Dios colocó dentro de nuestras estructuras cognitivas y emocionales. Y la ansiedad es una fuerza muy, muy poderosa. Es como cuando una persona me preguntó, ¿cuál es una de las fuerzas más poderosas que tenemos espiritualmente o emocionalmente? Y creo que el amor, que hablamos del amor ya en otro podcast, y el temor, el miedo, son las emociones más fuertes del ser humano. Y muy poderosas y muy importantes. Por ejemplo, si la persona tiene delante de él un peligro,
quiero compartir contigo una experiencia que me ocurrió a mí cuando yo tenía 6 años. Estaba jugando al fútbol, estaba dando mis primeros pasos en este deporte que me encanta, en una cancha de cemento en Uruguay, y jugábamos con otros niños, con mi hermano que tenía en ese momento 5 años. Yo estaba empezando a porterear, a atajar. Y yo dije, la próxima persona que llegue, el próximo niño que llegue, le voy a hacer un penal, lo voy a tumbar, va a ser penal, y yo voy a poder atajar un penal y me voy a sentir muy bien. Recuerdo ese momento, yo tenía 7 años y mi hermano 6. El que llegaba era mi hermano y yo fui a hacerle un penal. Él se cayó y para mi sorpresa, cuando él se levanta, porque todo se dio muy pero muy rápido, el hueso de su brazo... Ay, no. Fue una fractura expuesta, creo que se llama. No, qué horror. Fue algo realmente desgarrador. Yo veía como el hueso estaba agarrado de la piel. No, ya. Pero mira, Demasiada descripción para mí. demasiado, como se dice, bueno. Muy gráfico. Muy gráfico. En ese momento yo tenía 7 años. ¿Y cuál fue mi reacción? En ese momento el miedo, la culpa, la adrenalina se activaron. Y yo levanté a mi hermano como si yo estuviera levantando una bolsa de verduras y llevé a mi hermano 1,5 cuadras hasta donde se encontraban mis padres. Mis padres no podían entender por qué yo estaba cargando a mi hermano de esa manera. Cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, salieron corriendo a la emergencia. A mi hermano lo operaron y cuando volvieron de la operación, en familia todo el mundo se preguntaba: ¿cómo es posible que Gabriel, con 7 años, cargó a su hermano de esa manera cuando eso es imposible? Entonces me dijeron, trata de cargarlo ahora. O no, me dijeron, carga a tu hermana de 5 años. Y yo intenté y no podía hacerlo. ¿Cómo yo pude revelar esa fuerza? Esto fue gracias al miedo. Y al amor. Y al amor, me gustó, nunca lo había pensado. Claro, eso no fue miedo, eso fue amor. Muy bien. Porque si tú tienes un perro ladrándote enfrente y atrás del perro está tu hijo, una persona que tú amas, a ti no te importa el perro, tú vas por la persona que tú amas. Me encantó. Y me atrevo a pensar que hubiera sido otra persona que le pasaba exactamente lo mismo y tal vez sí hubiera sido la misma reacción, pero mucho menos chance hubiera sido la misma reacción. En cambio, como era tu hermano, yo lo vi, yo pensé que íbamos hacia el amor, yo dije, claro, al ver a tu hermano, una de las personas más importantes que uno tiene en la vida, herido, el amor puede con todo, como cuando un padre alza un carro para sacar un hijo y después dice, bueno, ¿cómo lo hice? Bueno, tal cual. Ese es otro de los ejemplos que siempre se da, Sí. que enfrenta una situación tan extrema, pero cuando está ese condimento, yo creo que lo principal acá es el miedo, y el amor es algo, un talento o una dimensión, una energía oculta. Pero acá está el miedo que uno tiene porque esta situación la provocó uno. Entonces yo revelé esa fuerza y lo que explican nuestros sabios es que cuando la persona está enfrente a ese miedo tan extremo, uno puede hasta levantar un carro y sacar a una persona que está abajo del carro, porque el miedo sirve en ese momento porque se activa. En la ciencia se habla de la amígdala cerebral. Así es. Y se activan diferentes herramientas internas que te ayudan con esa fuerza de ese momento principalmente a sobrevivir y a salvarte de esta situación de peligro que está enfrente. Este es el miedo natural que nos ayuda, que nos sirve, porque lo tenemos para una instancia particular. Una vez un amigo mío me contó que estaba en Israel y estaba en la playa y vio una especie de vaca salvaje que salió, no sabe de dónde, y salió corriéndolo a él, y él empezó a correr. Él me dijo que en ese momento corrió más rápido que cualquier maratonista del mundo. Pero claro, esa ansiedad natural que se presenta es muy positiva en ese momento particular porque te activa
te da esa fuerza para... Esa adrenalina. Esa adrenalina. Puedes levantar el carro, puedes levantar a tu hermano, puedes correr de esa vaca salvaje. Mi amigo saltó ¿cómo se dice? Un fence. Una reja y ya se salvó. Pero él ¿cómo quedó? Él quedó como que... quedas exhausto. En ese momento, la ansiedad es positiva, porque llega para sobrevivir y como entra en un modo de supervivencia. Pero ¿qué pasa si la ansiedad es imaginaria? Y ese peligro que está delante de nosotros, en realidad no está delante de nosotros. Nuestros ojos no lo ven. Lo imaginamos en nuestra mente. Y lo tenemos por un día. Y se activa dentro de nosotros ese sistema tan poderoso, importante y natural de supervivencia, que en realidad fue hecho por Dios para un momento real de peligro, pero nosotros lo activamos porque en nuestra mente estamos viendo un peligro de una situación de salud, una situación de economía, una situación familiar, una situación de cualquier miedo que sea, pero lo activamos por un día, por una semana, por 3 semanas, y estamos todo el tiempo corriendo, alejándonos de ese peligro que está en nuestra mente. Ahí es cuando se activa lo que llamamos la ansiedad distorsionada, que nos va a provocar un sufrimiento muy grande porque no llegó para una situación particular real, sino que estamos enfrentando una situación imaginaria constante y se activan en nosotros todas estas señales de alarma y quedan en nosotros y lamentablemente se quedan para transformarse en una adicción. Y la ansiedad se transforma en algo permanente y ahora sí es una distorsión. Algunos la podrán llamar enfermedad. No me gusta llamarlo como enfermedad, sino como una distorsión de pensamiento, pero definitivamente la ansiedad se queda dentro de nosotros. Wow. Bueno, la verdad es que quería aclarar un punto que es un tecnicismo en el idioma, que los que me conocen a mí saben que me gusta decir las cosas que es que esta ansiedad de la cual uno sufre no es que no es real o imaginaria. Para el que lo sufre, para el que la vive, es real. El monstruo existe. Solo que es una reacción, o sea, la manera en que yo lo veo es que es una reacción disproporcional, distorsionada a una situación. Porque tal vez, o sea, la situación que te produce esta ansiedad, la situación existe, algo pasa. Cuando se vuelve un problema es cuando la reacción, digamos que tú tienes que reaccionar un 2/10 y por la ansiedad que sufres, por el monstruo que uno crea, que uno, o tal vez ni siquiera que uno crea, sino que se le aparece a uno. O sea, el monstruo que aparece te genera una reacción de un 5, un 8, un 10 ante una situación más pequeña. Entonces nada más quería aclarar ese puntico, que no es que es imaginario como tal, sino que simplemente es una sobrereacción a una situación. Pero no tanto. Espera, ¿no? Vamos a meternos en esto, a debatir un poquito el tema. Primero, puede ser que la situación puede ser muy grave. Claro. No necesariamente es una situación pequeña, puede ser una situación muy grave. El problema es que la interpretación de la persona va a ser una interpretación negativa, que no es la mejor interpretación para poder solventar esa situación. Okay. Entonces, si se sobredimensiona la situación. Cuando hablamos de imaginación, decimos que en realidad los pensamientos que van consecuentes a la situación, que es un desafío que tenemos, van a ser negativos. Okay. Y esa es la imaginación. Quiere decir que imaginamos lo peor. Siempre la ansiedad va a llegar cuando hay una circunstancia que pone en jaque tu estabilidad personal. Un detonador. En caso, cuando yo conocí la ansiedad, yo hasta los 20 años no sabía lo que era ansiedad. O sea, era una persona sensible con mis desafíos, pero ansiedad como distorsión no conocía. Mi hermana fue diagnosticada con un tumor en la tiroides
Y a partir de esa situación que puso en jaque mi estabilidad cognitiva, emocional y conductual, empecé a pensar catastróficamente durante un periodo de por lo menos semanas. Y luego de que uno entra en ese periodo de pensamientos negativos, entonces se activa la ansiedad como distorsión, porque se quedó la ansiedad permanente. ¿Y a qué me refiero cuando una persona imagina? En realidad lo que está pasando, sí, es algo terrible. Hay una situación real. En el caso que yo estaba sufriendo como con mi familia, era una situación súper real, pero mi respuesta, mi interpretación fue decidir que yo voy a ver esta situación como algo negativo que se va a dar, y empecé a tener pensamientos catastróficos sobre esta situación. Entonces yo tengo que separar. Claro. Hay una situación real. La realidad de lo que proyectas, de la magnitud a la cual llegas, en inglés se le dice el rabbit hole. Sí. O sea, que realmente te puede decir que uno se puede dar cuenta cuando está empezando a entrar a estos rabbit holes con las diferentes situaciones que se encuentra en el día a día. Se puede decir que esa es una manera. O sea, por suerte yo no he sufrido de ansiedad así yo te iba a preguntar, severa. Te iba a preguntar si en algún momento... No, he tenido, como todo el mundo, ¿no? Mis periodos, estoy un poco más ansioso, menos ansioso, pero no así como lo que describes. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo puedo saber si lo que yo estoy sufriendo una ansiedad negativa, por decirlo de cierta manera, o si simplemente es la ansiedad natural como producto del estrés, del trabajo, del día a día? Y fíjate que eso es algo muy interesante que yo no sabía, y me atrevo a pensar que mucha gente no sabe. De hecho, era una pregunta mía, era ¿cómo puedo saber qué indicadores no físicos, porque esa es otra cosa que también quería tocar, sino qué indicadores, por decir, cognitivos hay sobre la ansiedad? O sea, cuando tratamos otros temas, por ejemplo, la gente que sufre de depresión, hay muchísimos indicadores. Tú te sientes pesado, no te puedes parar de la cama, te cuesta hacer muchas cosas. En cambio, yo siento que de cierta manera a veces uno es ansioso y hace muchas cosas más al ser ansioso. O sea, haces como que te aceleras en lugar de... Es como un poquito lo opuesto. Entonces sí quería saber, o sea, cuando una persona empieza a sentir esto, que agarra cualquier situación y empieza a como que sobrepensarlo, a darle mucha vuelta, ¿esto se puede decir que es un indicador de la ansiedad? 100%. Vamos a aclarar que la definición de ansiedad es miedo. Okay. Ansiedad es miedo. Entonces, cuando esta situación pone en jaque la estabilidad personal de la persona, entonces va a empezar a tener pensamientos negativos, pensamientos de incertidumbre, pensamientos de duda, pensamientos de miedo sobre el futuro. Porque cuando hablamos de ansiedad, hablamos del futuro. Cuando hablamos de depresión, hablamos del pasado. Normalmente hablamos del pasado. Cuando tenemos ansiedad es ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi vida? Con el examen que voy a tomar en la universidad. Exacto. ¿Qué va a pasar con la fiesta que estoy tirando? Exacto. Con el negocio que estoy abriendo, con que invité a mi novia a conocer a mis padres. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en los ejemplos que estás mencionando, quizás la ansiedad existe, pero una vez que invitas a tu novia a conocer a tus padres, ya se arregló porque ya se resolvió la situación, entonces te duró quizás unas horas, unos días, pero volvamos a la ansiedad como una distorsión que muchos psicólogos o psiquiatras hablan como si fuera una enfermedad. Uh-huh. Hay una situación realmente difícil que quizás los oyentes están pasando por una situación difícil, un problema muy pero muy grande y están en un pozo, están en una situación que no ven una solución. A partir de esa situación, uno normalmente como ser humano tiende a pensar lo peor. Okay. A pensar, como dice la terapia cognitivo-conductual, con pensamientos catastróficos. Esta situación no tiene salida. Esta situación termina básicamente en el final de los finales, en la muerte. Entonces, cuando ingresan estos pensamientos negativos, se terminan haciendo pensamientos, en la psicología se llaman pensamientos rumiantes.
Ok. Que son pensamientos obsesivos, pensamientos constantes que van y vienen. Y ante esta situación pienso en ellos desde una perspectiva: sí, estoy enfermo, no, pero en realidad no estoy enfermo por tal razón, me debería hacer un laboratorio, pero no quiero hacerme el laboratorio porque si me hago el laboratorio voy a descubrir que realmente estoy enfermo, entonces si estoy enfermo me voy a sentir muy mal y no quiero esta realidad. Y empieza la persona, como se dice, back and forth, o sea, ida y vuelta con los pensamientos negativos, pensamientos rumiantes, y es lo contrario de tener paz mental. Y estos pensamientos negativos van y vienen y uno no se da cuenta. Y acá es donde la Kabbalah, que siempre menciono, ingresa y te dice: tenemos dos poderes cognitivos que nos dan la posibilidad de pensar, para bien o para mal. Esos poderes, ¿sabes?, tienen un nombre: Jochma y Binah en hebreo, que se traduce normalmente como sabiduría y entendimiento, pero los cabalistas lo llaman papá y mamá. ¿Y cuál es la clave de esto? ¿Por qué a los poderes cognitivos que nos dan la posibilidad de pensamientos se llaman papá y mamá? Porque papá y mamá significa que hay hijos. Si no serían hombre y mujer, marido y esposo, claro, y esposa. Dice papá y mamá. ¿Qué significa? Hay hijos en la ecuación. La Kabbalah quiere enseñar lo siguiente: si tú te pones a pensar ida y vuelta negativo en forma constante, estás utilizando un papá y una mamá. Hay dos fuerzas creadoras que están uniéndose y esto va a generar hijos, descendencia. Y la Kabbalah dice: ¿cuál es la descendencia? ¿Cuáles son los hijos de los padres? Es decir, los hijos de las cogniciones. Las emociones. Las emociones. Claro. Y esas emociones de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad, miedos, eso que sientes en tu corazón no surgió de un árbol, surge de tus cogniciones, de tus pensamientos. Entonces viene la terapia cognitivo-conductual hace 100 años y viene a traer una novedad maravillosa y te dice: tus emociones surgen de tus pensamientos, y no hay emociones si no hay pensamientos. Así es. Y viene la Torá y esto, y la Kabbalah te lo dice hace miles de años. Lo que tú sientes aquí, tus emociones, se llaman en hebreo toldot. Y toldot significa genealogía o descendencia. Hijos. Si tú estás sintiéndote mal, sea angustia, sea miedo, sea lo que sea, analiza tu interpretación cognitiva. Analiza cómo estás utilizando tus poderes mentales. Analiza el ida y vuelta. Y este ida y vuelta está, de alguna manera, intimando, conectándose, y está haciendo que esta energía vaya luego por el canal del cuello y baje a tu corazón, y en tu corazón haya emociones negativas, porque eso es lo que estás interpretando y estás pensando a partir de esa situación que puso en jaque tu estabilidad emocional. Y si te quedas en esto durante mucho tiempo, más o menos hablamos de 3 semanas, te acostumbras. Te haces un hábito. Esto se hace una adicción y lamentablemente llega la ansiedad. Wow. Wow. Bueno, sí, la verdad es que es bastante interesante, bastante profundo. Y me recuerdas a una vez leí algo, seguramente ya lo he hablado en el podcast, si no lo he hablado en el podcast. Todo el que me conoce... ¿Tal Ben Shahar? No, Tal Ben Shahar hoy no. Okay. De momento no. Chade-Meng Tan, un ex ingeniero de Google que arma un programa de mindfulness. Tiene su libro Search Inside Yourself, espectacular, se lo recomiendo a todo el mundo. Y tomando un poco en comparación de lo que, a ver si entendí bien, cuando la primera vez que detona esta ansiedad crónica, por decirlo de cierta manera, una situación que ocurre una vez que sí te genera un sentimiento real de lo que viene siendo, por decir, ansiedad real, por decir la natural, la saludable, por decirlo de cierta manera,
y que uno se queda como apegado a eso y que no lo termina de soltar. Es como que te entró esta ansiedad y te la quedaste, la retuviste y ahora es parte de ti, y esto es lo que genera la adicción a la ansiedad crónica. Y lo que él explica, un concepto que me cambió la vida, él dice que las emociones dentro del cuerpo son como las nubes en el cielo. Él dice, mira, todos nos sentimos felices, tristes, ansiosos, A, B, C, D, eso es normal. Como cuando tu cuerpo es como el cielo. Y en el cielo a veces hay nubes grises, a veces hay nubes blancas, a veces, que estos son como las emociones. Tú no puedes hacer nada al respecto. Tú vas a sentir las cosas, es natural, como lo que habíamos dicho. Es una reacción totalmente natural ante una situación. Ahora, ¿qué pasa cuando se convierte un problema en ansiedad, en depresión, incluso en felicidad? Porque exceso de te lleva a la manía. Entonces, y eso casi nunca se habla. Overjoy. Exacto. Mania, sí, o sea, cuando estás maníaco. ¿Qué explica él? Que el problema empieza precisamente como dijiste. Cuando tú sientes algo, y entonces, por ejemplo, te sientes ansioso, por decir un ejemplo, y ahorita empiezas, ¿y por qué me estoy sintiendo así? Y qué rabia que me siento así. O me da ansiedad estar sintiéndome ansioso. Y él dice que cuando tú empiezas a sobreimponer, o sea, tú tienes tu emoción base y tú le sobreimpones una emoción que tú creas a través del pensamiento. Tú estás sintiendo ansioso y de repente empiezas, qué rabia que me estoy sintiendo ansioso, que estoy molesto, esto. Generas lo que él llama meta emotions, que son emociones creadas sobre las emociones reales. Y que es como si de repente está lloviendo o si hay nubes en el cielo y te empieza a dar rabia o te empieza a entristecer o esto o lo otro. No, uno tiene que aceptar las emociones en el cuerpo. O sea, este es el paso preventivo ante casi cualquier trastorno emocional o distorsión emocional. Tú tienes que aceptar que tú sientes las cosas. Somos humanos, el mundo nos afecta, tenemos 5 sentidos. Bueno, en realidad son más, pero por lo general tenemos 5 sentidos. Y a través de esos 5 sentidos percibimos información y reaccionamos a esa información por, llámese biología, llámese lo que sea, ¿no? Y eso está bien. El problema es cuando empezamos a través de nuestros pensamientos a darle un poco más importancia, un poco más, ¿sabes? Trascendencia. Trascendencia, así tal cual, a estas emociones. Pero nos lleva a un tercer paso, que es que tus emociones las dictaminan tus pensamientos, pero tus emociones dictaminan tus acciones. Antes de acciones, síntomas y sensaciones. Que llevan a las... O sea, son... El último pedazo en la cadena alimenticia es lo que tú haces. Lo que tú haces está en base a lo que tú sientes, que está en base a lo que tú piensas. Entonces quería saber qué síntomas o qué cosas físicas que se manifiestan de manera física, porque cuando tú te sientes ansioso, al inicio es interno. O sea, tal vez te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, eso inicia dentro del cuerpo. Pero ¿cuál es la manifestación física? ¿Cuáles son los síntomas, por decirlos visibles o tangibles, de una persona que sufre de ansiedad? Antes diré los síntomas. Como la gente tiene que saber, este es un podcast improvisado. Así es. Ya que mencionaste el concepto de la importancia de dejar ir esas nubes negras, que tenemos que saber que son temporales y no agregarles esa interpretación negativa. Antes de tu pregunta, déjame contarte un cuento que a mí me cambió la vida y que me fascina y quiero compartirlo. Es el cuento de 2 rabinos hace 300 años que tenían una práctica, después de estudiar toda la semana, de ir al bosque y hablar con Dios. Esta práctica se llama Itbodedut. Es hablar con Dios en el bosque como si yo estuviera hablando contigo. Es decir, creo en que existís y eso es una práctica muy, 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 muy bonita. Y estos 2 rabinos lo hacían todos los viernes, antes de que entrara el día de Shabbat. Entonces, llegaban siempre hasta un puente y después de pasar el puente caminaban, no sé, unos 10 minutos más, se separaban, media hora cada uno, conectados en la naturaleza, en un escenario muy especial, y hacían este tipo de meditación y hablaban con Dios. En una oportunidad llegan al puente, el puente está roto. Ellos dicen, no hay problema, podemos cruzarlo, vamos a mojarnos,
pero empiezan a escuchar a una señora pidiendo ayuda. En Yiddish decía la señora, Rate vemir, ayúdenme, sálvenme. Los rabinos se acercan y ven que es una señora mayor, una anciana, que necesita cruzar el puente y no lo puede hacer. Entonces, uno de los rabinos, para mí es un ejemplo muy extremo, me quedo con la enseñanza, no puedo creer que esto existió, pero bueno, uno de los rabinos ortodoxo, muy estricto, muy cerrado, él no puede tocar mujeres. Esa es la ley rabínica de que no puedo entrar en contacto con mi mujer fuera de mi esposa, y él dijo no la toco. El otro, con una cintura mucho más abierta, con una amplitud de conciencia impresionante, pero muy normal, una mujer en peligro. ¿Qué importa la ley? La ley es que tengo que salvarla. Bueno, antes de eso viene la ley de la vida ante todo. Exactamente, la vida ante todo, y se puede romper cualquier ley Así es. del judaísmo o de la religión, porque la vida es lo primero. Muy bien, él lo tenía muy clarito y cargó a la mujer. Pasaron 5 minutos, cruzaron el puente, la mujer feliz fue salvada. Ella podía continuar hasta su casa. El otro rabino, vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner el rabino que no quería tocarla, Samuel. Y el rabino que la cargó, Moisés. Samuel no podía hablar. Estaba enojadísimo. Estaba pensando, ¿cómo puede ser que mi amigo cargó a la señora, la tocó? Él violó las leyes de nuestra religión, y esos eran los pensamientos de él. Pasaron 10, 15 minutos, no lo soportaba más, y Samuel le dijo a Moisés, Moisés, ¿por qué la cargaste? Y le empezó a traer todo tipo de razones bíblicas y religiosas y fuentes de la ley. Y Moisés lo miraba como diciendo, tú estás loco. Pero el otro seguía y seguía, y Moisés no respondía nada. Entonces Samuel se enojó mucho porque no había respuesta por parte de Moisés, y le dice, Moisés, ¿por qué la cargaste? Dímelo. Y Moisés le responde, Samuel, yo la cargué por 3 o 4 minutos. Tú, ¿hace cuánto que la vienes cargando? Así es. Moisés le dijo algo muy claro. Yo la cargué físicamente y la ley me amparaba. En eso no hay discusión. Pero digamos que cometí un error. Por 3, 4 minutos la cargué. Pero Samuel, tú la vienes cargando hace 15 minutos. ¿Dónde la estás cargando? En tu cabeza. Hace 15 minutos estás pensando en el tema, estás trayendo enojo, resentimiento, culpa. No dejas de pensar en esto. Tú estás cargando a la anciana en tu mente. De la misma manera con nosotros. Si nosotros no dejamos ir esas nubes negras que llegan en nuestra vida normalmente y las hacemos parte de nuestra vida, y le agregamos el enojo, la interpretación negativa, los pensamientos catastróficos, de esa manera nos quedamos 15 minutos, nos quedamos 6 horas, nos quedamos un día, y nos vamos a quedar una semana y hasta 3 semanas, y en ese momento, esa contaminación cognitiva, esa unión de los padres, de papá y mamá, van a provocar las emociones negativas, el nacimiento de la ansiedad, del miedo, de la depresión, de la angustia. Quería compartir esto contigo porque me pareció maravilloso lo que dijiste sobre el tema de dejar pasar las nubes. Y este Samuel no dejó pasar en su mente este concepto, pero es esto lo que provoca, si no hacemos lo que se llama el let go, el dejar ir los conceptos y los interpretamos de una manera negativa, esa nube se hace parte, esa nube oscura se hace parte de nosotros. En pocas palabras voy a responder tu pregunta, que tiene que ver también con lo que veníamos diciendo antes. Pensamientos negativos
papá y mamá se juntan, crean las emociones negativas y explica el Tanya, es un libro de la filosofía hasídica, que cuando el corazón generó o creó o dio a revelación esas emociones negativas de tristeza, ansiedad, angustia, el corazón bombea sangre a todo el cuerpo. ¿Esa sangre a dónde va? Va a las piernas, va a la cabeza, va a los brazos, a todos los órganos del cuerpo, a cada parte del cuerpo. Pero ese corazón bombea sangre, pero dice la Kabbalah que la sangre esta que se bombea del corazón contiene la contaminación de las emociones negativas. Contiene el estrés, contiene la angustia, contiene la ansiedad. Y esa negatividad va a ir a todo el cuerpo a través de la sangre. Esa sangre que es bombeada del corazón a todo el cuerpo. Y ahora yo voy a tener ansiedad en cualquier parte de mi cuerpo. Si yo te pregunto, ¿cuántos síntomas genera la ansiedad? ¿Tú qué me dirías? Ni idea. Pensaría que, bueno, como que no sé, un par. ¿Cuántos? Un par. Pocos. No. O sea, te acelera el corazón. La verdad no sé. No te puedo decir. Si tú entras y pones googleas cuántos síntomas tiene la ansiedad, son más de 100. Te voy a decir rápido. Todo tipo de distorsión en la visión. Visión ¿cómo se dice? Borrosa. Doble visión. Ojos secos y muchos más. Hiperventilación, dificultades para respirar, taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, dolor en el estómago, todo tipo de situación digestiva, dolor en el estómago, calambres, dolores en las articulaciones, fibromialgia, que es un diagnóstico por sí, que también lo genera la ansiedad, la depresión y el estrés, dolores de cabeza, cefalias, migrañas, sueño. Insomnio, los dos. Más sueño, exactamente, más en la ansiedad, insomnio, que como la depresión, dormir de más. Pero básicamente, para que no vamos a aburrir a los oyentes, hay más de 100 síntomas. Pero lo interesante es que los síntomas o las sensaciones se pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué se puede dar en cualquier parte del cuerpo? ¿Por qué puede ser algo en la cabeza, en mi rodilla, en el sistema digestivo, en el corazón? Porque es esa sangre que salió bombeada del corazón con la contaminación de las emociones negativas a todo el cuerpo, y esa sangre puede afectar cualquier parte de tu cuerpo y expresarse esa ansiedad en cualquier parte de tu cuerpo. Wow. Bueno, la verdad es que hablando de todo esto, cuando estabas contando el cuento de los dos rabinos en el bosque, y luego hablando de cómo la sangre o sea, el corazón cuando siente esta ansiedad genera esta sangre negativa, por decirlo de cierta manera, afecta al cuerpo. Me recordaste de algo, algo que he visto 1000 veces y seguramente aquí todo el mundo también, que es una pequeña frase que dice, si tú tuvieras $86,000 en tu cuenta de banco y alguien viene y te quita 10, ¿votarías el resto? ¿Y qué quiere decir esto? Esto es, tú tienes 86,000 y tantos segundos en el día. Muchísimas veces, pequeñas interacciones de 10 segundos, 15 segundos, me habló feo, no me dijo buenos días, pasó esto, me tropecé y tiré el café, generan que carguemos dentro de nosotros esta emoción negativa en el transcurso del día. Y pasan 2, 3 cosas malas en tu día, un par de segundos, y ya tiras el resto del día. Ya el día no sirvió, te puede pasar lo que sea. Y pensándolo un poco más allá, me di cuenta un par de cosas. Primero, que hablando un poco más de negocios, cuando aquí en este negocio que tengo yo, Elite Gaming Panamá, ubicado en Centro Molo Barrio, donde producimos todo esto. En Panamá. En Panamá, así es. Pasa algo malo. Mira, aquí pasan cosas malas todo el tiempo, todo el día, porque manejamos muchas computadoras, muchos equipos, cámaras, cables, y siempre algo ocurre. A mí me dicen, Salomón, ¿cómo puedes hacer tú, cómo pueden hacer todos ustedes para estar constantemente con esto y no darse una mala vida? Y yo tomé una decisión. Yo sí me daba una mala vida al inicio, no creas que no. Me llegaron a decir que tenía demasiado estrés, demasiada ansiedad, pero particularmente por esto yo no considero que eso era sufrir ansiedad, porque era solamente aquí.
Y yo decidí ese momento, se la vi. Así es la vida. Pasa, se rompió un cable, se la vi, lo arreglamos. Lo que sea, bueno, ya no pasa nada, se arregla. Y todo, muy pocas cosas son determinantes en la vida. ¿Por qué? Por algo que yo pensé un poco más allá. Ok, una cosa es si te quitan esos $10, si vas a tirar los otros 86,000, ¿no? Si vas a decir, el día no sirve. Pero aquí yo até un concepto que me fascina de la economía. Yo quería estudiar economía antes. No terminé estudiando economía porque la verdad es que me da un poco de fastidio memorizarme todas esas cosas. Pero un concepto que para mí es increíble, que deberían enseñarlo en el colegio porque de verdad no tiene mucha ciencia, es el concepto del costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es, al hacer esta acción, o sea, uno tiene ciertos recursos limitados. A veces es el dinero, pero el recurso, ¿y por qué digo a veces? Porque una persona que tiene cientos de millones de dólares no se ve limitado por 100,000. A diferencia de una persona que tal vez tenga 1,000, se ve limitado por $100. Pero el único recurso que todos tenemos por igual, desde el más rico al más pobre, desde alguien que vive en África hasta China, Rusia, en cualquier parte del mundo, el tiempo. Así es el único recurso que tenemos realmente limitado. El recurso con mayor costo de oportunidad de todos. ¿Y qué me daba cuenta yo? Que si cuando se rompía un cable, decía, ya, hoy valió. Es verdad, tal vez tiraba los 86,000. Pero ¿cuál era el problema? No era tirar los 86,000, es en todo el resto de ese día, todas las otras cosas que yo pudiera haber hecho, que pudieran sumado. O sea, si yo agarro y me pasa algo mal, vengo y me saludan feo. Yo digo, ya, hoy valió, listo, qué rabia. Es verdad, es cierto, desperdicié un día, desperdicié esas horas. Pero más allá del desperdicio de algo que tengo, estoy previniendo, o sea, al decir ya no voy a hacer nada, ya, o sea, la respuesta física, la sangre esa negativa, me genera esta respuesta física de qué rabia, de no quiero hacer, de lo voy a hacer con mala gana, de todo esto, que realmente, más allá de costarme lo que está, los 86,000, es por haberme ido a la casa, por haberme sentado a ponerme los audífonos, a trabajar en la computadora y no mirar a más nadie, por estar todo el día pensando en el cable, no salí a cerrar un deal de negocio. No atendí bien a un cliente que tal vez me hubiera comprado muchas cosas. No, o sea, ocupé mi espacio mental, al igual que las computadoras. Nosotros tenemos un límite de información que podemos manejar en las cabezas. Tú ocupas el 90% de tu cabeza pensando en una cosa que no te salió tan bien, no tienes espacio para crear, no tienes espacio para hacer. Tal vez ese día no identifiqué que en una semana es el día del niño, el día del padre, entonces no lancé la promoción por estar enfocado. Entonces yo realmente acabo de atar esos cabos de que cuando tú retienes estas cosas malas dentro de ti, no solamente estás privándote de lo que está, no te estás quitando el tiempo que queda, sino que estás desaprovechando la oportunidad, el potencial que tienes de crear, de hacer, de generar en el mismo tiempo. Es espectacular lo que dices, pero en la ansiedad te lleva a una dimensión mucho más negativa. ¿Por qué? Porque imagínate que tú activaste, estuviste negativo durante un día, perdiste durante 10 minutos, perdiste un día. Al otro día te levantas y te levantas con inspiración, hoy no me va a pasar. Pero cuando empieza el ciclo de la ansiedad, el peligro es mayor. Porque la persona hace de esto un pensamiento negativo recurrente, dijimos por unas semanas, y luego la persona entra en lo que llamamos la adicción de la ansiedad. Y la ansiedad ya no es algo que tú piensas, vamos a decir, catastróficamente o negativamente, sino que es algo que se instaló y comienza un ciclo negativo que es automático. Primero tú instalaste la ansiedad durante las 3 semanas, pasó una situación que puso en jaque tu estabilidad, pensaste negativamente, tu interpretación es catastrófica, empezaste a tener los sentimientos y emociones negativas, luego los síntomas y las sensaciones, y luego quizás resolviste la situación primera, pero la ansiedad se quedó, porque la ansiedad se hizo parte de la persona, se hizo una adicción, y como toda adicción, la persona va a necesitar consumir esa sustancia, por ejemplo, o esa bebida,
o esa nicotina o lo que sea. Esa emoción, la ansiedad. Ahora en este caso, el cuerpo, aquí entran las redes neuronales, según explican las neurociencias, y también la amígdala cerebral. La amígdala o esas redes neuronales que tú formaste en tu mente te van a pedir ansiedad. Y producirla, ¿no? Sí. Pero te van a pedir pensar negativamente como algo recurrente, algo crónico. Te van a pedir tener esas emociones y te van a pedir esos síntomas y esas sensaciones, porque de esa manera, como tú creaste la ansiedad, así la ansiedad se mantiene. Y esto es algo que es bueno saberlo. Yo, por ejemplo, en lo que es el curso, el método que yo desarrollé, es muy importante, antes de entrar en las técnicas, son 7 técnicas muy poderosas para romper esa adicción de la ansiedad. Pero lo más importante es entender cómo se activa la ansiedad, entender los procesos que sin darnos cuenta nosotros activamos. Es que, perdón te interrumpo, Sí. pero es que eso mismo te iba a preguntar. O sea, si una persona está adicta a cierta sustancia, tú lo amarras a un árbol y no hay nada que esa persona... Puede que se vuelvan locos, pero no hay nada que esa persona pueda hacer para adquirirlo. Pero la ansiedad, todas las emociones, todo esto surge adentro. Son hormonas y químicos y cosas que se mezclan dentro del cuerpo y uno mismo produce. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué La respuesta se puede hacer? La respuesta la dijiste tú antes. Let's go. Al principio venía esa nube negra, esa emoción negativa, y tú quizás estabas más facultado como para no atraparte a esa situación y hiciste ese let go. Uh-huh. Ahora ya es una adicción. Por ahora eso, ya es muy difícil. Grave. Pero hay la manera de romper el ciclo. El gran problema, ahora no puedo transmitir todo el método Benayon, pero la idea es que aprender a dejar de alimentar con técnicas efectivas y darle una respuesta a la ansiedad que la ansiedad misma no espera. Yo digo así, la ansiedad es como tú tienes una casa de verano y al lado hay un vecino que tiene un perro muy malo, que te da miedo, y el perro entra a tu patio. Tú tienes 2 opciones. O le pegas un grito a ese perro para que sepa quién es el que manda, o le muestras un palo y lo dejas ir, o lo mandas para afuera. O por tu miedo de que él te lastime, tú lo alimentas con una carnecita, unos huesitos que te sobraron del asado de la parrilla del día anterior. Entonces tú internamente, ¿qué piensas? Yo le voy a dar estas golosinas o esta carne y él no me va a lastimar, no me va a morder. Le entregas el control. Exactamente. Porque te sometes ante esta fuerza que impone sobre ti, porque si el perro decide morderte o no morderte, ladrarte o no ladrarte mañana, tú estás sometido. Sí. Cuando tú le das ese control, ese poder, esa fuerza, tú la pierdes. Pero tú intrínsecamente piensas equivocadamente que estás conquistando al miedo sometiéndote al miedo. Wow. Sí. Y esto es un error que todo el mundo que tiene ansiedad comete. Le voy a dar a la ansiedad lo que me pide. La ansiedad es un perro, es un monstruo, es un demonio internamente. Yo lo llamo un enemigo interno y le doy un nombre a la ansiedad y le digo a mis clientes, dale un nombre a tu enemigo interno, sabe que es como un perro y lo que te pide no se lo des, pero uno está acostumbrado y uno piensa, sufrimos el síndrome de Estocolmo. Claro, tú te sientes ansioso, tú dices, bueno, yo voy al gimnasio para bajar la ansiedad, pero al ir al gimnasio alimentas dicha ansiedad. No, en este caso no. Bueno, estoy buscando un ejemplo similar. Te voy a dar un ejemplo, muy bien, te voy a dar un ejemplo.
Yo tengo, la Sí, persona no, tiene, ir al gimnasio. Sí, no, el caso particular del gimnasio Es algo buenísimo. que cura todo, arregla todo eso, pero Exactamente. fue el mal ejemplo, pero No, está bien. ¿cuál puede ser un ejemplo así más tangible? Un para que la ejemplo gente es, te escuche? digo, un ejemplo de muchos que me tocan escuchar. Las personas le tienen miedo a estar enfermos, a enfermedades. Entonces, la mente le dice a la persona, en what if, siempre hay un what if, y qué si estás enfermo con tal enfermedad. Por ejemplo, la persona tuvo un granito o una protuberancia que surgió y esto es la peor enfermedad. Y empiezan a analizar este tema. Entonces, la mente empieza a trabajar, empiezan los pensamientos de ida y vuelta, los pensamientos rumiantes sobre este tema, que sí, que no, que en realidad no, y empieza la persona a verificar en internet y empieza a crecer la ansiedad de tal manera. Entonces, el punto es, ¿sabes qué se me fue, tuve un lapsus, se me fue la memoria por un segundo. ¿Cuál era la pregunta? Estábamos hablando, o sea, quería algunos ejemplos concretos, porque la verdad es que el único que se me ocurrió, creo que fue el peor ejemplo del mundo. Vayan al gimnasio siempre, no importa lo que sientan o no sientan, eso cura el alma. Pero ¿cuáles son unos casos concretos, algunos ejemplos para que la gente, para que yo entienda cómo uno se somete a Ya me acordé, ansiedad? sí, entrando en esa necesidad de pensamiento, de ida y vuelta, uno piensa, yo analizo todo esto, y al analizar todo esto voy a tener una respuesta que me va a satisfacer. Okay. O sea, después de media hora de análisis, voy a llegar a la conclusión, después de haber mirado en Google, que es uno de los peores Grave, conceptos que una persona con ansiedad hace, después de hablar con un doctor conocido, con amigos. Grave hablar con amigos. Yo siento de ese tipo de cosas. Claro, porque yo siento, no siempre tienen respuestas adecuadas, no, a menos que sean profesionales. Lo peor es Google, que tiene las respuestas profesionales, pero yo no soy doctor y yo me diagnostico. Entonces, ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando soluciones a mi miedo. Así es. Entonces, yo pasé media hora buscando soluciones a mi miedo. Digamos que después de media hora, de una hora, llego a la conclusión, no estoy enfermo, pero estuve una hora analizando en mi mente esta situación. Entonces, ya que lo hice, automáticamente tengo la respuesta, está todo bien conmigo, pero tengo ansiedad ahora, porque alimenté durante una hora con los pensamientos la ansiedad. Es decir, le tiré al perro sus huesitos de carne para llegar a la conclusión de que yo no estoy enfermo, pero lamentablemente el perrito salvaje y dañino está en mi territorio. Claro. Lo tengo calmada la ansiedad. Llego al diagnóstico de que no, está todo bien, eran pensamientos negativos, estaba equivocado, pero durante una hora estuve con esos pensamientos. Y ya que durante una hora estuve con esos pensamientos, ya la ansiedad está dentro mío. No eché al perro salvaje, ya es parte de mí. Entonces, como en todo, lo que hay que hacer es cortar el ciclo. Hay que cortar el ciclo de la ansiedad, hay que cortar el ciclo de alimentar este perro interno, este monstruo interno que uno piensa que lo resuelve, pero que realmente le pones la curita, pero no arrancas la raíz. Y hay que arrancar este problema de la raíz. Y bueno, para aprender dónde pueden, para ver dónde pueden aprender a cortar este ciclo, a arrancar la plaga de la raíz y hacerlo de una manera rápida, concisa y comprobada, con más de 15 años de estudios y de preparación. Pueden ir a saludemocional.com, métodobenayon.com. Y bueno, no solamente ahí, próximamente también, no sé si esto se puede decir, spoilers, pero por ahí se viene una película, me han dicho, por ahí se viene una serie, no sé muy bien qué es, una grabación, unos shorts. Rabino puede comentar al respecto, no se puede comentar mucho. Bueno, solamente para los oyentes de Conexión Directa y como una primicia para ti, Dios mediante, estamos preparando un documental película, va a tener una conexión de las dos cosas,
no quiero decir la plataforma, pero es una plataforma muy masiva y muy especial, de las conocidas, que ustedes son parte de ellas. Y bueno, pueden ver el tráiler en mi canal, en Psicología y Torah. Está el video del tráiler, muy especial. Y bueno, te agradezco por este nuevo podcast que estamos haciendo. Claro que sí. Y ya saben, al igual que el monje que vendió su Ferrari, aquí tenemos frente a nosotros el rabino que nos llevó de su ansiedad a nuestra felicidad, si no me equivoco, así también es el libro nombre. de mi ansiedad así es. A tu felicidad. Me encantó, lo leí espectacular, en español, en inglés, no sé si hay más idiomas, pero portugués portugués. Oh, wow, interesante. Así que bueno, muchísimas gracias, rabino, muchísimas gracias por por educarnos, por educarme y educarnos a todos los oyentes. Bueno, en honor al agradecimiento, hoy es jueves y mi madre todos los viernes nos dice hay que agradecer y reconocer los logros. Gracias Jordi, gracias a todo el equipo de producción, gracias a todos ustedes. Debo reconocer también el gran logro que ha sido, ya llevamos 7 episodios, si no me equivoco, 7 episodios. Gracias a Centromol Elite Gaming, al Rabino Grañón y a mi persona, a todo el equipo técnico y en especial a todos ustedes, todos los oyentes, todos los televidentes que nos ven, dejan sus comentarios, dejan sus intrigas, nos preguntan, muchas veces, no sé Rabino si le ha pasado, pero creo que sí, que de repente nos encontramos gente y nos hablan de temas del podcast. Así que ya saben, si les gusta, si lo disfrutan, si aprenden, no dejen de interactuar, no dejen de comentar, no dejen de decirnos que eso es lo que nos alimenta. Y bueno, para el próximo podcast los invito a todos a comentar de qué quieren que sea. Nosotros aquí tratamos todo tipo de temas, podemos tratar temas realmente de lo que sea. Si quieren, pues nos ponemos a hablar de política, de economía, tal vez no sabemos mucho del tema, pero les tienen mi palabra que por lo menos nosotros dos vamos a estudiarnos el tema. Y el que lo sugiere, bueno, si no sabemos mucho, lo vamos a invitar para que forme parte de este podcast. Todo menos política, por favor. Bueno, todo menos política. Así que, si quieren, podemos hacer un podcast del gaming. Vamos a ver qué tanto sabe el rabino del gaming. ¿Sabes qué puede ser el podcast hablando del gaming? Y hablando de la ansiedad y la adicción. Podemos hacer un podcast sobre la adicción. Qué bueno. Un episodio. Muy bueno. A mí, personalmente, me han entrevistado mucho en televisión, en radio, en periódicos, para hablar sobre la adicción en los videojuegos. Y bueno, realmente eso está mal dicho, la adicción a los videojuegos. Pero dado tu conocimiento amplio sobre la adicción y mi conocimiento amplio sobre los videojuegos y la adicción a los videojuegos, muy bueno. Me parece que puede ser un tema muy interesante. ¿Qué tal si lo preparamos para la semana que viene ya mismo? Me parece muy bien. Así que ya saben todos, la semana que viene se viene un tema muy interesante, la adicción y los videojuegos, no la adicción a los videojuegos. Y con eso creo que podemos cerrar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.